Sean ustedes bienvenidos a este especial de Oriente Noticias. El tema de hoy es el que tiene que ver con la desmovilización de grupos armados ilegales, los miembros de estas organizaciones, pero mirándolo un poco hacia futuro. Es decir, en esos momentos escuchamos mucha información de los procesos de diálogo que se adelanta, por ejemplo, entre el Gobierno Nacional y las FARC, un proceso exploratorio que se inició con el Ejército de Liberación Nacional. Anteriormente, en los gobiernos anteriores, se presentó también un diálogo con los miembros de las autodefensas. Pero mirando a futuro, ¿cómo está preparado el gobierno? ¿Cómo están preparados los miembros de estas organizaciones? Pero ante todo, ¿cómo está preparada la sociedad para que cuando se incorporen a la vida civil, estos miembros que siempre han estado en armas, ¿cómo va a ser esa relación? Pues este va a ser el tema de reflexión en este especial de Oriente Noticias. Nos acompaña Jorge Castellanos, de la Corporación Compromiso. Señor Jorge, bienvenido. Sabino, muy buenas noches. Un saludo de paz a usted, a su equipo y a todos los televidentes del canal TRO. Realmente sus inquietudes son precisamente un conjunto de preguntas muy pertinentes y oportunas. Ahora que estamos en una coyuntura muy interesante de reelección presidencial y de respaldo del pueblo colombiano a lo que pueden ser los diálogos que se adelantan en La Habana entre el gobierno nacional, las FARC y también el nuevo anuncio del inicio de diálogos exploratorios con el ELN para poner fin al conflicto armado y construir la paz. Bueno, y usted da en el punto poner fin al conflicto armado. Cuando hablamos en esos términos, poner fin al conflicto armado, quiere decir que la sociedad tiene que prepararse para una nueva etapa de relación. ¿De qué estamos hablando allí? Bueno, ese es un tema supremamente importante porque una cosa son los diálogos entre, digamos, toda la estructura del poder del Estado, la fuerza coercitiva de las fuerzas militares, el gobierno como tal, el poder ejecutivo, y de otra parte los actores armados, lo que ellos puedan conversar, pero algo de mayor complejidad es la sociedad en su conjunto. Cómo la sociedad, primero, comparte y legitima esos diálogos y segundo, se hace partícipe, llamémoslo así, de las bondades de un proceso de paz. Sin una participación activa de la sociedad civil, del mundo empresarial, de los gobiernos locales y territoriales, de las organizaciones comunitarias, campesinas, en fin, difícilmente puede decirse que va a tener, digamos, respaldo pleno y éxito un proceso de poner fin al conflicto para iniciar un proceso democrático de construcción de una paz sostenible y duradera. Por una razón muy sencilla, porque es en el conjunto de la sociedad donde están las víctimas, es donde están los empresarios, es donde están las expectativas de una economía pujante, productiva, desarrollada, sin el miedo a la extorsión, al secuestro. Es donde está, digamos, la juventud, que tiene puestos sus ojos en el futuro, en su proyección profesional, si este país va a seguir en medio de una guerra o si hay posibilidades reales de un desarrollo cultural. Bueno, hay una responsabilidad social inicial y es que una vez se llegue a acuerdo entre el gobierno y las guerrillas, por ejemplo, estas propuestas que lleguen allí se las pasan a todos los colombianos y nos van a convocar, pues para que nos digan estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, pues digamos con esos pactos que se hicieron, para darle la posibilidad a los miembros de estas organizaciones que se desmovilicen. Ese es un primer reto y un primer compromiso. Sí, ese es un acuerdo de que todo lo que se suscriba en La Habana va a ser puesto a referéndum, a consulta, tanto del Congreso de la República como del conjunto de la sociedad colombiana. Y eso me parece supremamente importante para darle fuerza. Pero lo más importante es que eso compromete a los grupos armados ilegales, a la FARC, al ELN, los compromete para que definitivamente abandonen las armas. Creo que el mensaje más importante en los avances de este diálogo es que los acuerdos lo que nos están diciendo a todos los colombianos es que las FARC están decididas a dejar las armas como método de acción política y que ya no tiene razón la guerra. Jorge, allí para complementar, además en estas elecciones que acabaron de pasar, incluso el presidente Santos en su discurso lo reconoció, lo admitió. Lo que la gente votó el pasado 15 de junio, más que por Santos, fue casi que por el proceso de paz, pero el mensaje también dirigido
a las organizaciones guerrilleras que es el momento de que se desarmen. Es decir, el mensaje va directo para ellas. Exactamente. Y uno de los puntos de la agenda que está próximo a iniciarse es la desmovilización, el desarme y la reintegración a la vida civil de esas personas y de las estructuras que le daban funcionamiento a ese aparato armado. ¿Y eso qué significa? Que desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista bélico tienen que sentarse a negociar la entrega de las armas. ¿Qué se va a hacer con las armas? ¿Dónde están las armas? ¿Cómo se van a depositar? Pero también, ¿qué va a pasar con las personas una vez se desarmen? El gobierno tiene que iniciar una política de reinserción, que es una etapa corta, donde a los desmovilizados, a los excombatientes, se les brinda un nivel de atención social, económica, de manutención durante ese periodo, para que él y sus familias puedan de alguna manera subsistir sin caer en acciones delictivas. Que ahí es donde está el otro reto, que es donde vale la pena precisar. Las armas se entregan, pues eso es lo que esperamos todos los colombianos, las armas se entregan, bueno, culmina esta etapa, pero entonces, ¿qué va a pasar con las personas, que son seres humanos que están allí, que tenían una cultura pues, de las armas, una cultura de violencia incluso, pero entonces ya ha de cambiar? Esto implica un proceso de transformación mental del comportamiento y de la relación con la sociedad. Reto allí para el gobierno, si se quiere decir además responsabilidad de los mismos desmovilizados, pero también de la sociedad en su conjunto, que era lo que hablábamos en la introducción. Sí, efectivamente se requiere de una política pública innovadora. Hay que reconocer que el doctor Santos desarrolló un programa de desmovilización voluntaria, individual, que ya lleva más o menos 50.000 personas desmovilizadas desde el año 2002 hasta acá, que estaban haciendo parte tanto de autodefensas como de las FARC y el ELN, que se han desmovilizado, pero ahí hay un elemento clave y es qué va a pasar o qué va a hacer la persona una vez se desmovilice, a qué se va a dedicar. El gobierno debe construir entonces una política de reinserción laboral, pero también que esa persona mira dónde va a vivir, en el campo o en la ciudad, y facilitar entonces unas condiciones para un nuevo proyecto de vida productivo. Ahora, hay otro elemento complejo, y es que esas personas generalmente traen muchos traumas psicológicos. La guerra, la sangre, la violencia los ha llevado a una situación de trauma que requiere una atención especializada, de recuperación mental y emocional, para aprender a vivir en comunidad, para conocer sus deberes y derechos. Y eso requiere un proceso pedagógico, un proceso de asesoría y orientación especializada, porque necesitamos que esas personas abandonen, como decías, Sabino, esa mentalidad de violencia y se comprometan en una nueva sociedad. Sí, porque es que se requiere el acompañamiento a las personas desmovilizadas porque ante todo viene diferentes compromisos, entre ellos el del perdón, pero uno puede decir, cualquier persona puede decir, lo perdono, le perdono de palabra, pero ya en la acción es sumamente complicado. O pasan los días y de pronto por allá alguien en la soledad empieza a recordar hechos violentos y entonces vuelve la arremetida otra vez, quiere decir que no está superado esta situación. Sí, Sabino, yo creo que las palabras con las cuales se dio el parte al país de que se entraba en una nueva etapa, esas palabras que decían preparémonos para la paz, el mensaje a todos los colombianos de parte del gobierno nacional es ese. Es que no basta con que los armados decidan reintegrarse a la vida ciudadana, civil, sino que también la sociedad se prepare a recibir a los excombatientes, a recibirlos para que puedan convivir. Y eso significa que también las víctimas tengan una actitud de perdón, y que los excombatientes pidan perdón. Y sinceramente se arrepientan de lo que hicieron y se comprometan en un proyecto de reconciliación. La reconciliación es un proceso personal de cada una de las víctimas con los victimarios. ¿Para qué? Para que en las futuras generaciones no vuelvan a sufrir el problema de la guerra, bueno, el trauma de la guerra. Y el asunto es que ya una experiencia de posconflicto que se está dando, que también lo está liderando el gobierno nacional, es precisamente a través de la Agencia Nacional de Reinserción,
o de reintegración. Pero hablando con el doctor Alejandro Eder, que es el responsable de esta agencia, pues uno le escucha decir es que falta más compromiso de la sociedad, de pronto de los empresarios mismos, porque llega un desmovilizado a decir, mire, yo soy desmovilizado de las autodefensas, yo soy desmovilizado de las FARC y vengo a pasar esta hoja de vida. En muchos lados la rechazan, por ejemplo, eso es un detalle nomás. Eso implica mayor compromiso de los empresarios incluso. Sí, Sabino, mira, nosotros en la Corporación Compromiso terminamos una investigación muy importante apoyada por la Gobernación de Santander sobre este tema de las políticas de reintegración de los desmovilizados. ¿Qué está haciendo el gobierno nacional y departamental y municipal por esas personas que regresan de la guerra a reconstruir su proyecto de vida en libertad y en democracia? Y encontramos que sí hay una política, pero es una política que la gran mayoría no conoce. Se requiere, por ejemplo, una rehabilitación laboral, una capacitación para el desarrollo de habilidades y destrezas productivas. La gente muchas veces no sabe sino disparar o manejar armas, pero ahora tiene que aprender a manejar una máquina, a desempeñarse en una labor productiva, a especializarse en una actividad profesional y técnica, y eso significa entonces que el alcalde de cada municipio debe empezar a configurar una política para que las personas desmovilizadas que vayan a vivir en su municipio tengan por un lado la receptividad y la acogida y por otro las oportunidades sociales, laborales para que pueda efectivamente hablar de convivencia y reconciliación. Y eso el gobernador de Santander también tiene que asumirlo, como lo tiene que asumir el presidente y todas las instituciones, el SENA, el Bienestar Familiar, la ANDI. La ANDI a nivel de Santander y los gremios económicos necesariamente deben configurar un foro sobre cómo debe ser su política y su papel como empleadores para que estas personas, que son en cierta manera un número significativo, tengan una oportunidad para el mundo del trabajo. Y no de pronto por exclusión o por prevenciones llevarlos a la reincidencia, que sería lo grave. Que además otras experiencias a nivel internacional dan cuenta, por ejemplo, caso de Salvador, caso de Guatemala. Una vez se desmovilizan las organizaciones guerrilleras, se ha disparado, por ejemplo, la delincuencia común ante falta de oportunidades. Esperemos que esta experiencia no se replique aquí, porque quien conoce la historia, pues obviamente no está condenado a repetirla, pero ojalá no sucedan estos casos que se dispare de delincuencia común en Colombia por esta falta de compromiso de los diferentes sectores de la sociedad. Sí, efectivamente, en todos los procesos de paz en el mundo, en África, en Asia y en América Latina, en todos los países, todas esas experiencias, siempre ha habido un reducto que se resiste a la reintegración y se levanta o se mantiene en una acción armada, porque o no le cumplen con ciertos compromisos del gobierno o consideran que su pensamiento tendría vigencia y se mantiene un nivel de confrontación. Eso es normal que ocurra y no debemos alarmarnos porque de pronto algunos miembros del grupo guerrillero no se acojan a los acuerdos de paz. Es posible que eso se dé, ojalá no se dé, pero tiene que ver mucho con la actitud de la sociedad para acoger y recibir de buena manera un proceso de reconciliación. Pero de todas maneras, el tema laboral, el tema productivo, el tema de oportunidades, de no rechazo y no estigmatización, es muy importante para ganar confianza y para ganar un compromiso para que esos que antiguamente eran actores de guerra se conviertan en promotores de la paz y la convivencia. Bueno, señor Jorge Castellanos, ha sido usted muy amable por estos comentarios. Sé que el tiempo es obviamente corto, pero ahí está la reflexión sobre este tema, el gran compromiso, porque ya hay experiencias de posconflicto y para ello es que tenemos que prepararnos absolutamente todos los colombianos, no solamente las personas que se van a desmovilizar, también los empresarios, también la persona común y corriente, obviamente desde el establecimiento, desde los funcionarios públicos, porque así es como se construye un mejor país. Y esto pensando en lograr la reconciliación entre los colombianos. Nos veremos en una próxima misión. ¿Listo? Pero entonces hágame el cruce. Cuando vayan 10, usted dice quedan 4, 3, 2, 1. Avísenme porque no. ¿Listo?